Muy bien, mis amados hermanos, pueden sentarse y vamos a continuar porque ya nuestro hermano Remberto pues nos habló, ¿verdad?, de la palabra del Señor, y vamos a seguir un poquito hablando también a un servidor de la palabra. He intitulado a mi mensaje de esta mañana, mis hermanos, cambios de panorama. Cambios de panorama. Los latinos que tenemos la bendición de vivir en los Estados Unidos de Norteamérica, estamos muy contentos porque vivimos en un ambiente de paz y tranquilidad, aún contando los pequeños problemas que en ocasiones tenemos que resolver. Así, cuando oímos las noticias de las cosas tan horribles que están pasando en nuestros países de origen, como los homicidios, los secuestros, el trato de blancas, el tráfico de órganos, el abuso infantil, los ajustes de cuentas, las acciones violentas del crimen organizado, la desaparición de personas, el narcoterrorismo, etcétera, damos muchas gracias a Dios por estar aquí. Y muy especialmente si le ha ocurrido algo de todo eso tan malo a algún familiar o algún conocido que sigue viviendo allá. Los israelitas del tiempo de nuestro Señor Jesucristo estaban tan contentos y seguros como lo estamos nosotros. Pero entonces nuestro Señor les anunció acerca de varios cambios de panorama. Hermanos, las hermosas condiciones del templo hablan de las buenas condiciones circundantes en el tiempo del Señor Jesús. ¿Se acuerdan que hace 8 días estuvimos hablando de la viuda pobre que vino a dar su ofrenda, verdad? Que ahí estaba el Señor Jesús con sus discípulos y primero llegaron los ricos y dieron un montón de dinero, sacos y sacos de dinero. Pero luego vino esta viuda y dio nomás 2 blancas, que era la 128ª parte de un denario. Más o menos hoy día $1.30, hermanos, porque eran 2 blancas, un cuadrante. $1.30 es lo que esa mujer había dado. Pero Jesús la alabó porque dijo que ella dio más que todos los ricos. ¿Por qué? Porque los ricos dan de lo que les sobra, dijo Jesús. Pero esta mujer dio todo el sustento que tenía. Todo se lo dio al Señor, mostrándole precisamente su amor, como decía nuestro hermano Valenzuela. El amor son hechos, hermanos, no son palabras. De manera que nuestro Señor, hermanos, la alabó. Pero después de eso, hermanos, siguieron ahí en el templo los discípulos con Jesús. Y en el versículo 5 de ahí de Lucas 21 continúa hablándonos el pasaje. Dice: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo. O sea que la gente estaba viendo ahí el templo, vieron a los hombres que trajeron las ofrendas, a la viuda pobre que trajo las 2 blancas, pero luego se pusieron a admirar el templo y vieron un montón de piedras preciosas por donde quiera y ofrendas votivas. Los israelitas vivían vidas muy prósperas, de tal modo que traían piedras preciosas y ofrendas votivas para adornar su templo. Las ofrendas votivas eran utensilios de gran valor
que los israelitas presentaban en el templo cuando decidían hacer un voto ante el Señor. Es decir, un compromiso o una promesa de realizar alguna obra específica para Dios. O sea, que ellos no eran como nosotros. Nosotros casi siempre venimos y ofrecemos un voto al Señor, ¿verdad? Una promesa. Decimos: Señor, yo te voy a servir, yo voy a ser fiel a tu iglesia, yo voy a ofrendarte, yo voy a hacer esto, ¿verdad? Nos proponemos cosas y hacemos un voto delante del Señor. A veces pasamos al altar. Ellos hacían lo mismo, pero ellos traían algo al templo. Algún utensilio caro, algo, un adorno bonito, y ese lo dejaban como una muestra de que habían hecho un voto delante del Señor. Entonces eso se le llamaba ofrendas votivas. Así, con las piedras preciosas y las ofrendas votivas, el templo lucía hermoso y muy elegante. De hecho, para los israelitas, su hermoso templo era su más grande orgullo. Bueno, dicen que el templo de Salomón y el templo de Jerusalén se considera una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era algo precioso, era algo muy elegante, muy bonito. Y para ellos pues era el más grande orgullo tener ahí el templo del Señor entre ellos, ¿verdad? Hoy día las grandes y hermosas ciudades de los Estados Unidos, como New York, Chicago, Tampa, Orlando, Miami, Filadelfia, San Antonio, Boston, Baltimore, Los Ángeles, San Francisco, Dallas, Phoenix, Denver, Washington, D.C., Houston, Seattle, Las Vegas, Louisville, Indianapolis, Salt Lake, Cincinnati, New Orleans, San Diego, etcétera, son el orgullo de todos los norteamericanos, incluyéndonos a nosotros. Como para los israelitas era un orgullo su templo. Hermanos, así como ellos veían el templo y se sentían tan seguros, tan contentos, porque significaba prosperidad, significaba paz, significaba abundancia, hermanos, y sobre todo que Dios estaba con ellos. Así nosotros, hermanos, vemos nuestras ciudades de aquí, de este país, hermanos, y vemos cómo vivimos tan seguros, tan contentos, y nos sentimos muy felices, igual que ellos. Pero déjenme decirle, hermanos, que entonces el Señor Jesús anunció grandes cambios de ese panorama. El Señor anunció grandes cambios de ese panorama. El Señor Jesús les anunció una profecía de doble referencia. Una profecía que tendría un cumplimiento cercano, es decir, cuando Jerusalén sería destruida, y otro lejano, es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo vendría por segunda vez al mundo y que cambiaría totalmente el panorama. La profecía se cumplió por primera vez el año 70 después de Jesucristo. Y es lo que dice en Lucas 21:6, es la profecía que dijo el Señor. En cuanto a estas cosas que veis, o sea, ellos estaban admirando el templo y los adornos, las ofrendas votivas, las piedras preciosas, y Jesús les dice: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Todo esto va a ser destruido. En el año 70 después de Cristo, Tito, el general del ejército de Roma,
y los soldados romanos sitiaron la ciudad de Jerusalén, la atacaron y literalmente destruyeron piedra por piedra del templo. Lo saquearon y asesinaron 1.100.000 judíos de las formas más crueles y espantosas, incluyendo hombres, mujeres, niños y bebés. En cuanto a nosotros, hermanos, la palabra de Dios dice claramente: a los que solemos vivir felices, en paz y con gran seguridad en las hermosas ciudades de Estados Unidos y del mundo. En 1 Tesalonicenses 5, 2 y 6 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén. Ay, hermanos, qué tremendas palabras de la Biblia, ¿verdad? Ahí en 1 Tesalonicenses, el capítulo 5. Hermanos, dice la Biblia que cuando todos digamos paz, seguridad, como nosotros decimos aquí, va a venir destrucción repentina. Y la gente no va a poder escapar del juicio de Dios. Por lo tanto, nosotros que lo conocemos, hermanos, como dice aquí, no debemos dormir como los demás, que no se preocupan por nada, piensan que tienen la vida comprada. Nosotros no debemos dormir, sino velar y ser sobrios, hermanos. El Señor Jesús entonces les habló de nuestro tiempo. Regresando a Lucas 21, versículos 7 al 11, dice: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Fíjense bien, hermanos. ¿Cuándo va a pasar esto? Le dijeron. Esto que estás diciendo, esto que va a venir la destrucción, va a venir lo peor que va a pasar. ¿Qué señal va a haber para que sucedan estas cosas? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Hermanos, hoy día hay muchos que están diciendo que ellos son el Cristo, hermanos. Y mucha gente está yendo tras de ellos. Pero nosotros, hermanos, no debemos ir tras de ningún mentiroso que se autonombre el Cristo, hermanos. El Señor ya nos los dijo, ya nos los anticipó. Y debemos estar, hermanos, muy cuidadosos de mantenernos fieles en Él. Versículo 9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Es lo que estamos viviendo hoy día, hermanos. Las amenazas de Norcorea para los Estados Unidos, las amenazas de Estados Unidos para Norcorea, hermanos.
Y en otras naciones, hermanos, hay guerras, hay sediciones por doquier. Y habrá grandes terremotos. Y en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Como las lunas rojas que hemos estado viendo, hermanos. Los eclipses solares, las lluvias de estrellas, todo lo que anunció el Señor. Profecías que se están cumpliendo literalmente delante de nuestros ojos. ¿Quién podría negarlo? ¿Quién podría negar que la palabra se está cumpliendo con fidelidad? Los cambios de panorama, mis hermanos, incluirían el sufrimiento y el dolor. Todo esto ya aconteció a los discípulos del Señor Jesús en el pasado, durante la invasión comandada por Tito. Pero un día nos acontecerá también a nosotros, como ya está pasando con nuestros hermanos en muchas partes del mundo. Ustedes saben, hermanos, que en muchas partes del mundo ahora mismo están siendo, hermanos, asesinados los cristianos, hermanos. Están siendo decapitados, están siendo quemados vivos, están siendo crucificados. ¿Por qué? Porque la gente odia al Señor. El Señor nos enseña que cuando sea nuestro turno, en lugar de lamentarnos o desesperarnos, debemos aprovechar la persecución para dar testimonio de Él ante nuestros verdugos. Fíjense en el versículo 12 al 15. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. El Señor Jesucristo, mis hermanos, nos advirtió de la traición que recibiremos por personas muy cercanas a nosotros. Qué tristeza. Pero los que nos van a traicionar, hermanos, son las personas más cercanas a nosotros. No personas desconocidas, sino los más cercanos. Fíjense lo que dice en el versículo 16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Hermanos, experimentaremos lo mismo que sintió el rey David cuando uno de sus amigos más íntimos lo traicionó. ¿Se acuerdan? Eso está en el Salmo 55, 12 al 14. Dice: porque no me afrentó un enemigo, dice el rey David, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Fíjense, hermanos,
El rey David era lo que más le podía, ¿verdad? No le podía, hermanos, el haber sido traicionado. Le podía que haya sido traicionado por un íntimo de él, por un amigo, por aquel al que le contaba todos sus secretos y que juntos iban a la casa de Dios, hermano. Y ese fue el que se levantó contra el rey David. Así que nosotros vamos a experimentar algo parecido, hermanos. Experimentaremos lo mismo que sintió el Señor Jesús cuando Judas Iscariote lo traicionó. En Mateo 26, 48 al 50 dice: y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Hermanos, qué tristeza sintió Jesús, que uno de sus íntimos, uno de sus 12 apóstoles, que él con tanto amor enseñó y guió por los 3 años de ministerio, fue el que se levantó contra él y lo traicionó. Así que imagínense qué triste va a ser, hermanos, cuando venga esa persecución y ver que nuestros mismos amigos, nuestros mismos hermanos, nuestros mismos familiares sean los que nos entreguen delante de los verdugos. El Señor nos enseñó que seremos aborrecidos por todas las personas por ser sus seguidores. Vean el versículo 17: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ante tales circunstancias, mis hermanos, el Señor nos invita a confiar en Él. Amén. Versículo 18: pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Ahora, hermanos, esta promesa de que ni un cabello de nuestra cabeza va a perecer, no es para todos, hermanos. Es para la mayoría. El Señor va a proteger a la mayoría de nosotros. Pero como ya lo dijo antes, matarán a algunos de vosotros. Como lo estamos viendo hoy, hermanos. Están matando a gente en el mundo solamente por ser hijos de Dios. Y posiblemente nos toque a algunos de nosotros morir. Pero el Señor va a proteger a la mayoría. Dice que ni siquiera un cabello de nuestra cabeza va a ser tocado. Ante tales circunstancias, el Señor nos invita a tener paciencia. Versículo 19: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Para los israelitas, mis hermanos, esta profecía parecía ilógica. ¿Se imaginan? Ellos estaban viendo ahí la grandeza del templo, hermanos. Las piedras preciosas, las ofrendas votivas, la altitud del templo, que era muy alto, muy majestuoso, precioso. Y cuando Jesús les dijo: todo esto va a ser destruido, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida, les parecía ilógico. ¿Cómo? ¿Quién va a venir aquí a tumbar esto? Si está tan fuerte, si está tan seguro, si está tan firme. Como quizás lo parecerá el día de hoy para nosotros, que vaya a pasar lo que acabo de decirles, hermano. Pero repentinamente
los cambios en el panorama anunciados se dieron al pie de la letra, como sucederá en nuestro tiempo. Hermanos, llegó el año 70 y todo se cumplió tal como Jesús lo había dicho. Y también va a pasar así en nuestro tiempo, desgraciadamente, hermanos. De hecho, la humanidad actualmente vive como en los días de Noé, una vida normal, pero sin la presencia y dirección de Dios, e ignorando todo lo que Él nos dice. Los cristianos debemos hacer la diferencia, hermanos, preparándonos para este tiempo con ahínco y decisión, haciendo la voluntad de nuestro Dios. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Dios? Lo dijo el hermano Remberto Valenzuela, hermanos, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, que también nos amemos unos a otros, hermanos, para que el mundo vea y crea que hay un Dios maravilloso, hermanos, un Dios que puede salvarnos y darnos la vida eterna, a pesar de ser tan pecadores, a pesar de no merecerlo. Ahí está nuestro Dios, listo, hermanos, para perdonarnos. Dice la Biblia que al que viene a Él, Él no le echa fuera, Él le perdona, Él lo recibe en su regazo y le da la salvación. Así que, hermanos, hagamos la voluntad de Dios. Y cuando vengan estos problemas a nuestra vida, no nos amedrentemos, no nos preocupemos, porque el Señor, sin duda, siempre estará con nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos.